Saludos de nuevo, bienvenidos. Este es nuestro tiempo devocional y queremos en él simplemente acercarnos a Dios. ¿Te ha pasado alguna vez que te han dado una noticia y no te lo has creído porque era demasiado buena? Hay algo dentro de nosotros que se revela cuando algo parece demasiado bueno como para ser cierto. Así somos los seres humanos. Y el Evangelio es igual. El Evangelio es tan bueno, es una noticia tan sumamente extraordinaria, que cuando la entendemos decimos, ¿cómo es posible? Nos asombramos. Y hay algo dentro de nuestra propia naturaleza carnal, pecaminosa, caída, débil, que dice, ¿de verdad esto es así? ¿No hay que añadir nada más? Este es el gran equívoco y la gran confusión que tenemos cuando nos acercamos al Evangelio. Porque que todo sea por la gracia y por medio de la fe sola, y que no haya que añadir nuestras buenas obras e intenciones, méritos o actitudes o algo nuestro, nos parece inaudito. Y muchas veces incluso hasta los cristianos, los que hemos venido por la gracia de Dios y por medio de la fe en Cristo a ser de Él, por pura misericordia, y ya que estamos en Cristo, tantas veces queremos añadir nuestras obras para tratar de alguna manera de justificarnos y de santificarnos con nuestro propio mérito o fuerza. Y este es el gran equívoco que tuvieron los hermanos de Galacia, a los cuales el Señor les escribió esta carta, una carta para todos. Gálatas capítulo 2, versículo 15. Nosotros somos judíos de nacimiento, habla Jesús, y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él, y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. He sido crucificado con Cristo, sigue diciendo más abajo, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Entramos a la salvación por medio de la fe sola. Nos mantenemos en el reino de Dios y caminamos por medio de la fe sola. Y esto es algo que, como digo, es inaudito para nosotros, porque ¿de verdad no tenemos que añadir nada más? El gran equívoco de las religiones es que hay que creer mucho y obrar más. Hay que creer, pero también hay que obrar. Hay que ser buena persona, hay que dar a los pobres, hay que orar, hay que ir a la iglesia, hay que guardar los mandamientos. Eso es lo que les habían dicho los falsos maestros a los hermanos de Galacia. Les habían dicho que Cristo no es suficiente. Les habían dicho que la muerte de Cristo por ellos no era suficiente, que debían ser santificados por las obras. Dice Pablo, habéis empezado por el Espíritu y ahora vais a acabar por la carne. Vais a acabar por las obras de la ley, la cual nadie ha podido jamás cumplir. Ellos habían empezado a caminar por la fe y ahora estaban añadiendo sus obras para hacerse más aceptos delante de Dios y para tratar de agradar a Dios. Y esto no es lo que el Evangelio dice. Andamos por la fe, caminamos por la fe, no por la vista ni tampoco por la obediencia a las obras que la ley demanda, porque la ley exige perfección y nosotros nunca jamás podremos hacerlo. Pero por esto, por esta tendencia natural nuestra a atribuirnos méritos y a buscar esos méritos de las demás personas y a buscar compararnos unos a otros y a buscar edificar nuestra confianza en algo que hemos hecho. Si acaba el día y nos hemos mantenido, entre comillas, fieles a Dios, entonces nos sentimos como que estamos bien. Pero si ha ocurrido algún desastre, entre comillas, nos sentimos a morir. Y a veces esto es simplemente un síntoma de que no entendemos la justificación por medio de la fe sola como el camino de vida. A ver, si Dios ha dicho que solo pide fe por parte nuestra, que la fe incluso nos la regala Él por medio del Evangelio, sin fe es imposible agradar a Dios, entonces, si por la fe entramos en el reino, ¿por qué va a cambiar Dios de opinión ahora y va a exigir obras para mantenernos en Él? De ninguna manera ocurre esto.
no son obras, es el fruto de la fe, el que hace que vivamos, dice aquí, lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todos conocemos la vida de Pablo, una vida de obediencia, una vida de sacrificio, una vida de sumisión, una vida de oración, una vida de devoción, una vida de sufrimientos por causa de Cristo. Pero él en ningún momento, ni por un segundo, insinúa que todo lo que él había hecho le justificaba o le hacía más acepto delante de Dios. De hecho, dice que todo lo que él para él le da ganancia lo estima como basura. Y de hecho dice que, aunque ha trabajado más que los demás apóstoles y ha luchado y ha tenido todos ese currículum tremendo de hombre de acción, de hombre a servicio de Dios, dice que por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido vana para conmigo, he trabajado mucho, pero dice no yo, sino la gracia de Dios en mí. Luego entonces Pablo dice, lo vivo todo en la fe del Hijo de Dios. He sido justificado por medio de la fe y vivo solo por medio de la fe. Y no hay verdad más maravillosa, más liberadora, más motivadora que esta para venir al Señor cada día. Sabiendo que aun si hemos fracasado, si hemos pecado, si hemos omitido nuestros deberes, si hemos incumplido nuestro deber como cristianos, si hemos pecado de palabra, pensamiento, obra, omisión o comisión, cualquiera que sea nuestra circunstancia, solo por la fe, solo por Cristo, solo por la gracia, venimos siempre a Él y Él siempre nos recibe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente permaneciendo en Él. Esta es la obra que Dios quiere que hagáis, dijo Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 6. ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le preguntaron a Jesús. Y Jesús lo dice muy claro. Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que ha sido enviado por Él. Simplemente es por fe que caminamos. Y al caminar por fe, la obediencia, la santidad, el fruto espiritual, viene porque el Espíritu del Señor lo produce en nuestras vidas, pero siempre es y solo, únicamente, por la fe. Piensa por un momento en este ejemplo que quiero plantearte. Imagínate que dos personas bien diferentes se dirigen al culto un domingo, van a la iglesia. Digo que son bien diferentes porque uno de ellos es un líder de la congregación. Es una persona que trabaja activamente en la iglesia, ejerce sus dones, está enseñando, está aconsejando, está, digamos, en primera línea por el reino de Dios, por la congregación. Pero también a su lado se ha puesto un hermano de vida dudosa. Sí es cristiano, sí, pero está batallando con tentaciones sexuales, no es honesto en su trabajo, en su familia las cosas tampoco van muy bien y ha tenido una semana nefasta, una semana en la que ha mentido en el trabajo porque no ha hecho lo que tenía que hacer y ha tenido que mentir al jefe para que no lo despidiera, y ha tenido una serie de tropiezos terribles y ha llegado a la iglesia. Han llegado los dos, uno después de vivir una semana de victoria. Ha resistido la tentación, el hermano que es líder de la congregación, ha resistido la tentación, ha tenido buen tiempo de oración, ha tenido buena palabra de Dios, pero el otro hermano ha estado tan agobiado durante la semana que apenas le dio tiempo de leer algo de la palabra de Dios y tener una oración fugaz en medio de toda la semana que ha tenido, digamos, desastrosa. Los dos se presentan delante de Dios. ¿Cuál de los dos será más aceptable a los ojos del Señor? Claro, enseguida nos viene a la mente, dice, por supuesto, el líder, porque mira todo lo que ha hecho. Mira cómo lucha por el Evangelio, cómo trabaja fielmente, cómo quiere vivir una vida de integridad, cómo se ha esforzado en hacerlo. Por supuesto, él es más aceptable. Pues no. Los dos son igualmente aceptados y bienvenidos delante del Señor, porque por la fe
y no por las obras son ellos recibidos. En el fracaso o en la victoria, en la santidad o en la caída en el pecado, en la resistencia y la victoria a la tentación o en la caída y la debilidad sucumbiendo a la tentación. Porque la base por la cual nosotros somos recibidos en Cristo, por la base por la cual podemos ir a la iglesia para adorar a Dios, escuchar a Dios, por la base por la cual podemos presentarnos delante de su presencia cada día, solo es únicamente y exclusivamente la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso no quiere decir que podamos o debamos relajarnos y decir, pues vamos a vivir en el pecado porque al fin y al cabo Dios nos recibe por la fe. Claro que no. Porque si eres un verdadero cristiano, dice, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe en el Hijo de Dios que te da vida, te hará detestar tu pecado, entristecerte por él. Se cumplirá lo que dice el Señor Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los mansos. Porque al fin y al cabo, el que es cristiano, se presenta delante de Dios quizá avergonzado, confundido, frustrado, pero es recibido. Al igual que el otro que se presenta con más gozo y con más deleite. Santiago, el apóstol Santiago dice de esta manera: ¿está alguno entre vosotros alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno triste? Haga oración. Podemos presentarnos al Señor con alabanzas, con oración. Podemos presentarnos al Señor en fracaso o en victoria, sucios, entre comillas, o sintiéndonos sucios, o victoriosos y gozosos, o sintiéndonos así. Pero somos únicamente recibidos por Cristo Jesús, y por medio de la fe en Él, el pecador más debilitado, o el santo más santificado en esta vida, vienen a Él solo por medio de la fe. Aquí está diciendo el apóstol Pablo que los gálatas que querían ahora obedecer la ley, circuncidarse incluso y guardar los mandamientos de Dios para santificarse, Pablo dice que es un error, que es solo por el Espíritu de Dios y es solo por la fe. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo es que ellos, los gálatas, habían recibido los dones, el Espíritu Santo y los dones del Espíritu? ¿Cómo es que ellos habían recibido tales cosas? El Dios que hacía maravillas en ellos, el Dios que le estaba transformando a ellos mediante el fruto del Espíritu, ¿cómo lo hacía? ¿Por el oír con la fe o por cumplir obras de la ley? Evidentemente es por el oír con fe. Así que la santificación no es el trabajo duro logra éxito. La santificación es la fe en el Señor Jesucristo y la dependencia de Él. Es así como funciona. ¿No crees? Cuando Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede dar fruto si no permanece en la vid, así tampoco si vosotros no permanecéis en mí. Permaneced en mí y yo en vosotros, para que llevéis mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y probéis así que sois mis discípulos. Todo aquel que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Separados de mí nada podéis hacer. El que está unido a mí, el Padre lo podará para que dé más fruto. Nuestra vida consiste en mantenernos unidos a Cristo por la fe mediante usar los medios de gracia, la lectura de la palabra, la oración. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el servir a Dios nos mantiene unidos en comunión con Él. Reunirnos en la congregación, escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, orar a Dios, luchar contra el pecado, vivir en gratitud. Todas esas cosas nos mantienen unidos a Cristo. Podemos adorar a Cristo, podemos vivir en comunión con Él y entonces se va produciendo ese acto de la santificación. Como dice el apóstol Pablo también aquí en esta maravillosa carta, andad en el Espíritu, caminad en el Espíritu. ¿Cómo? Por la fe. Caminad en el Espíritu y así no vais a satisfacer los deseos de la carne, porque los deseos de la carne están contra el Espíritu y los del Espíritu contra la carne, de modo que no podéis hacer lo que queréis. Hay esa lucha espiritual, pero vosotros caminad en el Espíritu y así no vas a satisfacer los deseos de la carne. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Simplemente camina por la fe en Cristo. Simplemente caminemos unidos al Espíritu Santo. Simplemente
entendamos que solo por la fe somos recibidos. ¿A qué es demasiado bueno para creerlo, no crees? Es demasiado bueno. Claro que es demasiado bueno, porque es el Evangelio. Es de Dios. Él lo da. ¿Acaso podrías esperar que no fuera así? Vamos a orar. Señor, asombroso eres tú, poderoso, grande y sabio, porque tú conoces nuestra debilidad y sabes bien que a causa de nuestros pecados y a causa de la debilidad nuestra nunca estaríamos en paz, nunca estaríamos satisfechos y completos y gozosos si tuviésemos que aportar cosas para ser justificados, si tuviésemos que trabajar duro para mantenernos unidos a ti. No, simplemente es por la fe, es por la gracia, es por tu Espíritu Santo, es por el Evangelio. Y así todo de gracia, las buenas noticias, llena y reconforta nuestro corazón, nos anima, nos alienta y nos da ese combustible para vivir para ti cada día. Para que vivamos por la fe en el Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Estamos encontrándonos el próximo día. Un abrazo y, como dice aquí, vivamos por la fe. Ya que hemos entrado por la fe, permanezcamos en la fe.